segunda parte de los dones del Espíritu. La semana pasada estudiamos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y don de fe. Pues ahora vamos a ver la segunda parte, otros 3 dones que son sanidades, milagros y profecía. Qué bueno que se pusieron de pie. Eso quiere decir que respetan la palabra de Dios y se sienten incómodos de estar sentados. Primera de Corintios capítulo 12, leemos los versículos del 8 al 10. Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Hechos, Romanos, Corintios. Le digo por si va por algún lugar, pero si viene de atrás se va a enchivolar todo. Primera de Corintios 12 del 8 al 10 dice la palabra del Señor. Porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, es decir, conocimiento según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Permite, Padre Celestial, que nuestro entendimiento sea abierto, nuestra mente se disponga y que podamos saborear tu palabra y sentirle, Señor, ese sabor que solamente tu Santo Espíritu puede darnos. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A mí no me gusta usar terminología técnica. Hay 2 términos que usan algunos que les gusta impresionar. Dicen cesacionistas y no me acuerdo cuál es la otra palabra, ni las uso, por eso se me olvidan. Pero hay personas, eso es donde quiero llegar, hay personas que piensan que los dones ya cesaron, que ya no están, que ya no, solo fueron para aquellos tiempos, pero ahora ya no. Fíjese que yo no sé si usted sabe qué es un crucigrama. ¿Saben qué es un crucigrama? Que se ponen unas preguntas y unos cuadritos para llenar de tantas letras la palabra, y entonces usted la busca y tiene que leerse para acá y para abajo otra palabra, etcétera. A mí me gustaba porque en la prensa gráfica siempre salía ese crucigrama y aprende uno mucho. Definiciones de palabras, palabras que uno no conoce. Y había una que decía, ¿cuáles son las virtudes teologales? ¿Cuáles son las virtudes teologales? Y son 3: fe, esperanza y amor. Y sabe usted que la Biblia dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor no es parte del cristianismo. El amor es la médula del cristianismo. Por eso es que cuando llegaron los saduceos y los fariseos, las 2 sectas más reconocidas en los tiempos del Señor, ellos llegaron con una trampa. Los fariseos decían que el mandamiento más importante era el tercero. Los saduceos decían, no, el cuarto. El tercero es, ¿cómo es el tercero? Bueno, pero el cuarto es el de guardar el sábado. A ver si lo encuentro, dicen los gringos, real quick. Le voy a leer el tercer mandamiento. Por si usted no sabía, los mandamientos están en Éxodo capítulo 20. Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el versículo de los versículos, ahorita le digo, vamos a ver, Éxodo capítulo 20, empieza en el versículo 3. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice después, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo, etcétera. Note que esto es bien largo, pero quiero llegar a donde en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Los fariseos decían que este era el más importante. Y los saduceos decían que el cuarto. El versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora fíjense, la trampa de todos los religiosos en los tiempos del Señor era, más bien, el propósito de esta gente era tenderle trampas para ver si caía.
En cierta ocasión, ustedes seguramente conocen esta historia porque han leído su Biblia no sé cuántas veces y la leen todos los días. Amén. Bueno, amén. Fue invitado por un fariseo que se llamaba Simón. Note que hay dos historias parecidas, porque los dos que lo invitaron se llaman Simón, pero uno era Simón el fariseo, que es a lo que me refiero, y el otro se llama Simón, el que el Señor sanó de lepra, fue leproso. En el primer caso que mencioné, lo ungió con aceite María Magdalena. Pero en el otro caso, en el segundo caso de Simón el leproso, en ese caso fue María, la hermana de Lázaro, quien lo ungió con aceite. Son dos casos diferentes. Pero bueno, este fariseo invitó al Señor a cenar, pero no crea que lo hacía de buena fe. No lo hacía porque lo amaba, no lo hacía porque quería aprender de él, no lo hacía porque lo admiraba. Lo hizo para ver en qué lo agarraba, a ver en qué lo sorprendía. Cuando termine esta parábola voy a explicar, ya me estaba yendo la piscucha. Entonces, mientras estaban cenando Simón el fariseo y el Señor Jesucristo, dice la Biblia que entró una mujer con un alabastro de perfume puro, por no decir caro, era carísimo. Y dice que se tiró a los pies del Señor, quebró el alabastro de perfume y lo derramó sobre los pies del Señor. Note que ahí no aparece el comentario de Judas, y para qué derramó ese perfume, y lo hubiéramos vendido por no sé cuántos denarios. No menciona, porque es otro caso. Nada más lo que menciona en esta ocasión es que el fariseo dijo: ya estuvo, ya lo agarré en curva, Dios, ya lo sorprendí en una falta. Por supuesto no lo manifestó, lo pensó. Si este fuera profeta, se diera cuenta la clase de mujer chuca que lo está tocando. Estoy hablando en salvadoreño, ustedes le sienten más sabor. Aparte del hermano Juan, que lo estamos haciendo sufrir. Pero no sabe la mujer que se ha acercado. Note que María Magdalena, algunos comentaristas dicen que es la que llevaron desnuda ante el Señor para que la apedrearan, porque la sorprendieron en el acto mismo de adulterio. La Biblia dice que sacó de ella 7 demonios. Bueno, pues esta María Magdalena fue la que le echó el aceite, y al fariseo estaba criticando. No sabe qué clase de mujer es, que no es qué. Entonces el Señor se dirige al fariseo, a Simón el fariseo, y le dice: Simón, quiero hacerte una pregunta. Di maestro. Note que los religiosos le llamaban maestro. Nosotros preferimos que le llamemos Señor, porque Él es nuestro amo, nuestro dueño, el jefe, el que manda. Pero bueno, entonces le dice: di maestro, le dijo. En una ciudad habían 2 hombres que le debían a un hombre rico. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. No teniendo ninguno de los dos para pagarle al acreedor, el acreedor los perdonó a ambos. Mi pregunta es, Simón, ¿quién de los dos crees que estaría más agradecido? ¿El que le perdonó 500 o el que le perdonó 50? Fácil, dijo el fariseo, el que le perdonó 500. ¿Por qué? Porque le perdonó más. Obviamente está más agradecido. En cambio el otro le perdonó más poquito, menos agradecido. Eso es lo que tú estás viendo y criticando en este momento. Y el fariseo se quedó: ¿y cómo supo lo que estoy pensando? Y le dijo: entré a tu casa y ni siquiera agua me diste para lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer no escatimó el precio de ese perfume y lo ha derramado completamente. ¿Sabes por qué? Le dijo: porque ella me está ungiendo. Esta mujer sí está agradecida porque muchos pecados le han sido perdonados. Y tú, como religioso, piensas que nada, te crees la mamá de Tarzán, amigo de Popeye, compañero de Superman. Quiero decirte que estás en la calle. Hermano, ¿qué lección le dio? Ahora, voy a hacer un paréntesis porque estoy con una deuda. Esto, por supuesto, no es parte del estudio, pero quedé con el compromiso, con la deuda, de explicar qué es el pecado de muerte. La religión tradicional, no me gusta decir su nombre, los católicos, ellos dicen que hay pecados capitales o pecados de muerte y pecados veniales.
¿Usted sabía eso? Hay católicos que no saben. Los pecados veniales, dicen ellos, son los que tienen que pasar la persona por el purgatorio para ser penados ahí en el purgatorio. Pero los pecados mortales, esos de una vez al infierno. Hermano, eso no es bíblico. Eso es un invento de la iglesia tradicional. Entonces, es mi propósito explicar realmente qué es el pecado de muerte, porque muchos de nosotros pensamos como nos habían enseñado y realmente no es así como ellos nos habían enseñado. Entonces, vamos a Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Ustedes saben cuántos libros escribió Juan? Bajen la mano todos, solamente uno porque no puedo atenderlos a todos al mismo tiempo. ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Juan? Alabado sea Dios. Nadie sabe. ¿Cuántos libros escribió Pablo? ¿Quién gritó? Una voz femenina. Hermana, ¿cuántas? ¿3? No. ¿Quién? ¿Pablo o Juan? Ya le enchivole. Pablo escribió 13, hermana Karina. Pablo escribió 13 epístolas. Juan escribió 5 libros. 5 libros. ¿Cuáles son? El evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan, las 3 epístolas, primera, segunda y tercera, y Apocalipsis. Entonces, esta epístola, por supuesto, la escribió Juan. Capítulo 5 de Primera de Juan, dice el versículo 16. Primera de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dirían aquellos, pecado venial, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aparentemente, hermanos, esta es una base bíblica para sostener la doctrina, por no decir herejía, que sustentan los que ya dije. No quiero repetir su nombre, pero quiero que usted le ponga atención realmente qué es el pecado de muerte. Usemos un poquito la imaginación. A mí me hace falta una pizarra porque con pizarra me siento más, que captan más. Dios es infinito, es decir, Él no tiene límites. Nosotros somos finitos. Note, el principio de Dios es un principio absoluto. El principio de todo ser creado es un principio relativo. ¿Me están agarrando la onda? El principio de Dios es un principio absoluto porque Él no tiene principio, Él es el principio. Decía Agustín de Hipona, Dios no creó en el tiempo, Dios creó con el tiempo, es decir, al mismo tiempo que iba creando la creación, valga la redundancia, iba creando también el tiempo. Bueno, Dios es infinito, no tiene límites, pero a cada uno le pone un límite. El límite de la hermana Roxy es uno, el hermano Juan es otro, el otro Juan enamorado es otro. Cada uno tiene un límite que Dios le ha puesto. ¿Cuánto es? No se sabe. Pero voy a usar como ilustración una pita. Voy a usar un sinónimo porque el hermano Juan seguramente no sabe qué es pita. Un hilo, soga, mecate. Como que el Señor a cada uno nos amarró un mecate, una soga, una pita, un hilo, y tiene una extensión que no es la misma de otro. Es como la comunión con el Señor. No todas las comuniones es la misma. Usted no critique al que no ora bastante, porque hermano, realmente hay personas que se justifican y dicen, yo oro 3 horas al día. Mi primera pregunta es, ¿será cierto? Y mi segunda pregunta, ¿qué le dirá tanto? Y mi tercer herejía es, ya tiene aburrido al pobre Señor. Usted conoce a la gente que habla demasiado, que hasta ni respira para hablar. Y uno queriendo hablar y no le prestan la guitarra.
Así es esa gente que ora. Ahora no estoy diciendo que es malo. El problema es jactarse. Entonces, la comunión de uno no es la misma del otro. Es decir, la misericordia que Dios tiene con uno es diferente a la misericordia que Dios tiene por otro, y no es favoritismo. Es que Dios conoce los sentimientos, porque habemos unos hermanos que somos bien inútiles. Por cualquier cosita estamos lamentándonos. Por cualquier cosita queremos salir corriendo. Por cualquier cosita estamos llorando. Hermano, yo estaba pensando, cuando el pastor Edwin se fue para El Salvador, me dijo, quien me va a recoger es mi hijo, me dijo. Tiene el mismo nombre de él. Yo pensé inmediatamente, ay, dije yo, no me gustaría estar enfrente, porque yo soy llorón. Me imagino que se debe haber pegado su chillada, no he platicado con él todavía. Pero qué encuentro más bonito. Hermano, la relación de él con su hijo seguramente no es ni la sombra de la suya con sus hijos. Hermano, habemos padres, me voy a incluir yo también para que no digan que me la pico. Habemos padres que somos bien simples. Mis hijos más grandes son 3, quizás están enojados conmigo. Digo quizás porque no me llaman. Y yo que soy indio tampoco les llamo. Entonces ellos algo resienten, pero yo quiero que ellos me dijeran, quisiera que ellos me dijeran, que abrieran sus sentimientos, su corazón, y me lo dijeran, pero no me lo dicen. Y bueno, sigamos con la pita mejor. A cada uno el Señor nos ha dado una pita. ¿Cuántos metros o cuántas varas mide la pita? No sabemos, pero el punto es este. Dios a mí me dio una pita. Yo iba jalando la pita y el Señor iba soltando la pita. Yo con la pita. Año 1968 comencé yo a tomar, es decir, a usar la pita. Y el Señor me estaba dando la pita. Pero en el año 1980 se me acabó la pita, se acabó el hilo. Entonces llegué yo, ya no pude seguir. El Señor, si no vienes por las buenas, te trae por las malas. Estoy hablando si te retiras de la iglesia. Estoy hablando si dejas de orar. Estoy hablando si dejas de leer la Biblia. Si no entiendes por las buenas, el Señor te va a traer jalado. Y permíteme usar esta ilustración. El Señor, cuando ve que se acabó la pita, jala, tiembla, y uno siente el jaloncito. Me acuerdo que cuando salíamos a chupar, vámonos ya, decía uno de los que andábamos juntos, vámonos ya, que te regaña tu mujer. Así vacilábamos nosotros, ya te está jalando la pita. Era una forma de decir. Entonces el Señor jala, y eso quiere decir, ya llegaste al límite. O te regresas o te regreso. Hermano, es mejor regresarse uno solo, porque si Dios lo jala, es como, no sé si usted ha visto las películas de vaqueros que van en un caballo y lazan a alguien que va caminando y echan a andar el caballo, y qué feo cómo se va arrastrando en el suelo. Así lo trae el Señor si no viene por su cuenta. Entonces el Señor en 1980 templé la pita, me la jaló y dije yo, más me vale que me regrese ahorita, porque si no, quién sabe cómo llegue. A estas alturas, hermano, yo estaría tal vez cuto, para los mexicanos, mocho. No sé, una mano, una pierna, un dedo. Hermano, muchos han venido del mundo sin un miembro, sin un órgano, por la vida que llevaban. Entonces, más o menos así es la idea del pecado. El Señor está viendo que estás pecando y dice, todavía tiene pita. A ver hasta dónde llega. Entonces, todos los pecados que están antes de que la pita se termine, la longitud de la pita se termine, son los pecados que no son de muerte. Pero hay un pecado, cualquiera que sea, no hay uno, no tiene nombre, cualquier pecado que sea, si llegas a ese límite, el Señor ya dijo, hoy me lo traigo. Lo voy a quitar porque hoy está sirviendo de tropiezo. Fíjese, por ejemplo, alguno seguramente perdió un hijo pequeño o una hija pequeño o pequeña. No es cierto que duele. Dicen, yo todavía no he perdido ninguno, que no hay dolor más grande, más profundo que perder un hijo. No sé si será cierto. Uno puede perder a sus papás, puede perder a su cónyuge, pero perder a un hijo es como que le arrancan sobre todo a las mamás, que son las más abnegadas. Nosotros como más nos echamos vaselina y nos resbala. Pero
Bueno, cuando uno va pecando, el Señor dice, todavía tenés pita, todavía tenés pita. Pero cuando la pita templó, quiere decir, se te acabó la vida buena. Ahora, el pecado que no es de muerte es mientras la pita no se te termine. Pero una vez terminada la pita, ahí por más que oren, el Señor ha decidido llevarte. ¿Se acuerda de 1 Corintios capítulo 5, versículo 5? ¿Recuerdan cuando estábamos en el capítulo 5? El pastor nos explicó acerca del el adúltero que vivía con la madrastra, se había metido con la madrastra. Imagínense. Entonces, en 1 Corintios 5:5, el veredicto de Pablo fue este: el tal, el adúltero, sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir? Ya llegó al final de la pita. Ya cometió el último pecado que yo le voy a permitir, porque si sigue pecando se va a llevar a otro encuentro. Entonces, el pecado de muerte es cuando ya llegaste al límite, ya le colmaste la paciencia al Señor, se llegó el momento que ya no permite más. Porque, hermanos, cuando Dios se lleva a alguien, no es por gusto, es con un objetivo. Y aunque no lo entendamos momentáneamente, porque a veces, fíjese, por ejemplo, yo tenía una petición delante del Señor. No es que mi mamá no la quisiera, claro que la quería si era mi mamá, pero mi papá era, no sé, era especial. Miren, era un hombre tosco, rústico. Entonces yo no quería que él se muriera. Y yo le oraba, Señor, estaba enfermo ya mi papá, no te lleves a mi papá, mejor ven en el rapto para irnos juntos. Así le pedía yo al Señor. Pero dice un dicho mexicano, ahí me lo corrige Juan, dice: Dios no complace antojos ni endereza jorobados. Así es, Juan, lo dije bien. Parte es cierto ese dicho, que Dios no complace antojos, es decir, caprichos, pero de que endereza jorobados, sí endereza. Para Dios no es nada imposible, pero Él no satisface caprichos, porque su palabra no es para satisfacer caprichos solamente, es para edificar al pueblo. Entonces, cuando una persona se muere, siempre hay una explicación. Yo entendí cuando murió mi papá que muchos de nosotros teníamos algo. Mi hermano mayor ya está con el Señor. Su familia pensaba que la empresa de mi papá era del papá de ellos, es decir, no era del abuelo, sino del papá de ellos. Entonces, cuando murió mi papá, mi hermano, el segundo de él, llegó y empezaron a decir: es que mi papaíto, le decían ellos, mi papaíto le quitó la imprenta a mi papá. Y mi hermano todavía vive, él es un hombre recto. ¿Qué están diciendo ustedes?, les dijo. Que la imprenta era de fulano, no voy a usar nombres, que la imprenta era de fulano. Ustedes sí que están mal. Al contrario, le dijo, ¿sabías que tu papá se murió debiéndole 60,000 colones a mi papá?, le dijo. Se quedaron callados. La imprenta no es de él, le dijo. La imprenta es de mi papá, le dijo. Ustedes sí que están mal. Por eso es que ustedes se le han subido los humos, por gusto, porque no tienen. Les pegó una. Ahí se arregló eso cuando mi papá. Quiere decir que la muerte de mi papá no se murió por eso, obviamente, pero ayuda en algo, porque cuando alguien se muere, la familia se une. Claro, hay familias que se les olvida y se vuelven a desunir, pero entonces cuando Dios se lleva a alguien es para que no cometa algo peor. El pecado de muerte entonces es cuando se te terminó el límite, ya no tienes que seguir pecando. Dios dice: me lo traigo mejor para acá. Ahora recuerde, para un cristiano la muerte no es una derrota. Para un cristiano la muerte es victoria. 1 Corintios capítulo 15. Sorbida es la muerte en victoria. Así dice la Biblia. Y añade diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quiere decir, usted y yo no debemos temerle a la muerte. Al contrario, tenemos que alegrarnos. Por eso es que cuando usted se enferma, usted dice: Señor, qué bueno que yo voy a estar contigo, ¿verdad? Alabado sea Dios. No, pastor, me decía una viejita, para mí el vivir es ganancia y el morir es perdencia. Nos decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ese es el pecado de muerte, hermano Juan, la gran bulla para
pero no es un pecado en particular, ni tampoco la enseñanza de que los que cometen pecados veniales van al purgatorio y los que cometen pecados mortales van al... No, es mentira. Pero bueno, empezamos entonces con el primer don de este día, que se llama sanidades, dones de sanidades. Leemos nuevamente 1 Corintios para que usted vaya en orden conmigo, para no saltearme ni comerme algunos aspectos. Estamos en el 12, versículo 9. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y dice: y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir? No hay varios espíritus. Primera enseñanza: no hay varios espíritus, solamente hay uno, el Espíritu Santo. Y no hay medidas para que usted tenga el Espíritu Santo. Nadie tiene más, nadie tiene menos, nadie tiene parte, nadie tiene otra parte. Porque recuerde que el Espíritu Santo es una persona. Amén. El Espíritu Santo es una persona, y una persona no está fraccionada. O está o no está. Imagínense qué les parecería que yo les dijera: hermanos, yo vine hoy temprano, íbamos a repasar un himno con el hermano Oscar, pero algún problema tuvieron. Imagínense que les preguntara: hermano, ¿no han visto al hermano Oscar? Y ustedes me dijeran: una pata de él vimos por ahí, pero a él no lo hemos visto. Eso sería ilógico. La cabeza anda por ahí, pero su cuerpo no. O está o no está. El Espíritu Santo o está en usted o no está. Y recuerde, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esa es la definición. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y una cosa es la persona del Espíritu Santo y otra cosa es las manifestaciones, incluyendo los dones del Espíritu Santo. Entonces dice: a este por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora, ¿por qué usa plural? ¿Por qué no dice don de sanidad, sino dones de sanidades? Porque, hermanos, Dios no limita sus formas de utilizar. Recuerde, usamos el término dones, pero hice la aclaración: estos 9 asuntos espirituales no son regalos de Dios, son préstamos. ¿Se acuerdan que expliqué eso? Los 7 del Padre sí son dones, los 5 del Hijo sí son dones, pero los 9 del Espíritu Santo son préstamos. Es decir, Dios te usa para una causa específica, no por lo que seas tú, sino porque eres la persona indicada. Porque, por ejemplo, ¿sabe usted que la persona que más almas gana es la más atrevida? Algunos le da pena. No sé si usted por eso no gana almas, porque le da pena. Me da pena, es que va a hacer que me diga que no. ¿Y qué le duele que le digan que no? No duele eso. Entonces, por eso, repito, dones de sanidades. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a los dones de sanidades? Aquí está. ¿Por qué es plural? Hermanos, Dios usa a diferentes personas para sanar diferentes enfermedades. Pero, aclaración: quien sana no es la persona, es decir, quien realiza la sanidad no es la persona. El que realiza la sanidad es Dios. Y mire cómo actúa. Un inconverso no es hijo de Dios, es decir, uno que no es cristiano no es hijo de Dios. Pero hay muchos que se llaman hijos de Dios. Por supuesto, Dios en su misericordia no los desecha. Y entonces se hincan no a orar, sino a rezar. Usted me está entendiendo, no quiero decir otra vez el nombre. Se arrodillan porque a veces son más espirituales que nosotros. Algunos de nosotros ya no nos arrodillamos para orar, ellos sí, se arrodillan para orar. Se arrodillan cuando tienen un problema, una enfermedad, una dificultad, y le piden no a Dios, sino a un santo o a una virgen. Entonces Dios dice: pobrecito, este no es mi hijo, pero necesita. Le voy a dar lo que necesita, y se lo da. Y el ingrato o la ingrata, en vez de decir gracias Dios mío porque me contestaste, le dan las gracias o al santo o a la virgen que se lo pidió. Entonces, ¿cómo cree que se siente Dios? Triste. Claro, Él no le afecta. Oh, ya no me quiere. No, si no es acomplejado. Pero qué triste se ha de sentir. Por lo menos yo le hice el favor, que no me lo agradezca, ya es cosa de ella.
Pero fíjese que Dios a ellos, a los que no son cristianos, a los que no son evangélicos o cristianos, a ellos les hace el favor y sabe que no le van a agradecer. Pero que un hijo de él le haga un favor y que no se lo agradezca, hermanos, es lo más peor que puede ocurrir. Mi pregunta es, no me conteste, solo dejemos la pregunta en el aire. ¿Es usted agradecido? Usted para adentro diga amén. Porque ser agradecido no solamente de decir gracias. Anoche fui a un examen, le llaman el examen de dormir, le llaman ese examen, porque yo padezco de una enfermedad que se llama sleep apnea o apnea del sueño. Y llegué y se me ocurre irme en la moto porque no quiero gastar la gasolina del carro. Y me voy en la moto y llego y digo a buscar la dirección y no la llevaba. Y ahora para dónde agarro, me quedo viendo. Obviamente apagué la moto, me quedo viendo. Bueno, dije, para no gastar la gasolina en la moto, mire, por tacaño una vez le van, para no gastar la gasolina en la moto, voy a preguntar ahí. Me fui solo, todo eso, y me fui para ese lugar y estaba una mujer ahí fumando. Y la saludé y le dije, ¿este es el laboratorio del sueño? No, me dijo, esto creo que tiene otro nombre. No trabaja, no saben de qué. Ya le dije, yo creo que es ahí enfrente, aquel edificio que tienen de esos vidrios negros, creo que ahí es, medio al otro lado de la calle. Y me voy caminando. Llegué y vi que ese era. Y como llegué temprano, ya a mí siempre me gusta andar temprano, llego a la moto y no me arranca. Ay, Dios mío. Y como que yo ya sabía, ya presentía, metí un aparato que tengo, lo eché a la moto, que lo conecto y ¡pram!, me arranca, dicen los mexicanos, de volada. Y entonces saco esa cosa y ni con eso me arrancó. Miren, hermano, esa moto pesa, salgo para, porque es una subidita, salgo para arriba. Yo aquí la voy a dejar y aquí me voy a ir caminando, dejé la moto ahí, me voy para allá. Y llegué y me dice el que me atendió, ¿y tu carro? Me dijo, ya lo dejé. ¿Y por qué no lo traes para acá? Me dijo. No le quise decir, ando en moto y me quedó. Pero hermanos, ahora en la mañanita me despertó a las 5 de la mañana el hombre, me puso un montón de alambres. Vaya, veníteme, como que era chucho, me llevaba con un montón de alambres. Vaya, acostate ahí, me acosté en una cama y me dijo, yo te voy a estar monitoreando, me dijo. Bueno, a las 5 de la mañana me estaba tocando, me levanté y me voy para la moto. ¿Y ahora qué hago de ello? Yo no sé por qué soy tan, no sé cómo decir, que no me gusta andar molestando gente, ni a mis hijos. A quien le hablara de, mi hija está de visita hoy en la casa, están los tres. A quien le avisara para que me venga a remolcar, a que me traiga los cables. Bueno, y estaban llegando gente, hacía dejar carros que dejan parqueados, gente con trocas, o sea, pick-up comerciales. Me acerqué a uno de ellos. Algunos gringos tienen aspecto de racista, no sé si usted se ha fijado. Ahí perdí la vergüenza. Disculpe, le dije a uno, ¿tenés alambres para dar corriente? I think so, me dijo. Ay, dije, ojalá. Se fue, buscó en la cabina, lo encontró, se fue para atrás en la cama, no sé cómo le llaman en México. Y dije, ay, Dios mío, que no la haya. Al rato venía con los cables, una bolsita, nuevos estaban, y arras lo puse, y arras. Dale, arrancó, por supuesto, rápido. Hermano, para decirle gracias, quizás todavía estaría allá yo. Mira, le dije, no sabes cómo me siento agradecido, no sé qué hubiera hecho si no me hubieras ayudado. Le eché un gran discurso en mi inglés todo champepeado, decimos en El Salvador. Yo me sentía bien agradecido. La gran vuelta que di para decirles esto. ¿Qué tipo de gratitud es la que tienes para con el Señor? Gracias, Señor. Hermano, qué feo. ¿Sabe qué tipo de gratitud espera? No te lo voy a exigir, pero espera Dios de nosotros. Una acción. Sí. Ejemplo, no le voy a decir que esto haga. Ejemplo, Señor, estoy tan agradecido que te voy a prometer esta semana ganarte mínimo 3 almas. ¿No sería un buen ejemplo ese? Pero ¿sabía usted que hay personas que ya tienen años en la iglesia y nunca han ganado un alma para el Señor? Lo voy a cambiar. Nunca han conducido un alma a los pies de Jesucristo. Hermano, hagámonos desafíos. ¿En base a qué? A la gratitud. Hermano, si Dios nos ha dado muchas cosas. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? ¿Cómo le decimos gracias? ¿Con la boca? No, Señor. Con una acción. Eso sería, por ejemplo, Señor,
Yo nunca he diezmado. Ejemplo, no estoy cualquier parecido, es pura coincidencia. Yo nunca he diezmado. Por lo menos aunque sea hoy voy a dar este diezmo. Señor, pero te lo voy a dar con todo mi corazón. No permitas que me duela, porque a algunos les duele dar el diezmo. Es más, ¿sabe usted que hay personas que dicen, yo no diezmo porque ofrendo? Otros, yo no ofrendo porque diezmo. Hermanos, y las dos cosas son. El diezmo es una cantidad segura, fija. La ofrenda es una cantidad variable. Por eso dice que nosotros debemos de dar según Dios nos haya prosperado la ofrenda. Pero el diezmo es de lo que ganas, a menos que te aumenten el sueldo, por supuesto. Pero bueno, no es el que ya no vengan, mejor voy a hablar de otra cosa. Sanidades. Entonces, por eso decimos nosotros que Dios usa a ciertos individuos, ciertos hermanos, pues, evangelistas, misioneros, en que los enfermos sanan. Les voy a contar un testimonio. Y aquí quiero que piensen por un momento. En la iglesia donde yo nací, seguido llegaban predicadores. Y esta vez llegó un predicador, yo no sé por qué Puerto Rico saca evangelistas de licencia pesada. Llegó este puertorriqueño y la campaña fue de una semana, de lunes a domingo, la campaña. Y entonces él pasaba, qué bonito, el Señor lo usaba a ese hombre. Y al final de cada predicación, él decía, pasen al frente los que necesiten sanidad o resolución, y oraba por los enfermos, y algunos sanaban, otros no. Pero una vez dijo, hoy no voy a pedir que pasen los que tienen necesidad. Hoy voy a pedir que pasen los caballeros nada más. Yo estaba joven en ese tiempo, algunos 12 o 13 años quizá. Pasen los caballeros, y pasaron los caballeros. Pero no me miren a mí, miren para allá, dijo. Y se voltearon los caballeros viendo a la congregación. El Señor me está mostrando, dijo el predicador, que aquí hay un caballero, un hombre, un hermano de la iglesia que está en pecado. Miren, hermano, qué duro eso. Nadie hablaba, todos estábamos bien clavados. Y los caballeros que estaban agachados, todos estaban en pecado, pero todos agachados. El Señor ya me mostró quién es. Le voy a pedir que confiese su pecado y no me ponga en la necesidad de que yo lo diga quién es. Confiese por favor su pecado. Y todos agachados, ninguno confesaba su pecado. Bueno, digo, ni modo, yo di la oportunidad, pero como nadie lo quiere confesar, yo voy a decir quién es. Se bajó. Hermanos, ahí todo. Yo no sé cómo hubiera estado usted ahí. No es que nos guste, pero nos encanta. Y baja y agarra a un hermanito y le dice, hermano fulano, no voy a decir el nombre, lo jaló para enfrente. Confiese su pecado. Y empieza a llorar ese hombre. Como que era niño. Y como pudo, dijo, sí, dijo, la empleada que tenemos en la casa, yo siempre me voy a meter al cuarto de ella. Y era diácono de la iglesia, hermanos. ¿Sabe qué pasó? Le pusieron 1 año de disciplina. En esos lugares, el que le ponen disciplina se sienta hasta atrás y le dicen a la congregación, no lo saluden, no le hablan. Y usted no tiene aquí ni voz ni voto, ni siquiera solicitar un himno puede, pero tiene que venir, si no, no va a cumplir su castigo. Mire, son crueles realmente. Pero note, el Señor le dio a este hombre, a este siervo de Dios, palabra de conocimiento, es revelación. El problema es el profeta, el hermano. Este es lo que yo pienso. No soy experto, pero es lo que yo pienso. Lo que este hombre hubiera hecho es, Señor, me estás indicando esto. Gracias, Señor, lo voy a hacer en privado para no escandalizar a la gente. Eso hubiera sido, porque hermano, Dios no avergüenza a nadie. Pero nosotros somos tan brutos que no lo hacemos de la mejor forma posible. No somos prudentes, pues. Yo pienso que lo prudente hubiera sido al terminar el culto, hermano fulano, ¿me permite? ¿Sí? Quiero hablar con usted, ¿cómo no? Mire, el Señor me ha revelado que usted está en pecado y tiene que confesarlo, solito. Y si hubiera querido, le hubiera comentado al pastor y ahí moría. Pero antes y estaba lleno porque era campaña. Hermanos, qué feo. Por eso cuando Dios usa a alguien, el problema es que ese alguien piensa que Él es el que tiene la virtud. Él es el que Dios me usa porque yo soy capaz. No, Dios te usa
porque sabe que eres más atrevido para decir lo que otros no pueden decir. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, entonces, los dones de sanidades es enfermedades. Es más, Dios no se glorifica en enfermedades simples. Ejemplo, Dios no se glorifica en una gripe, aunque puede sanar. No estoy diciendo que no me malinterprete. Dios no se glorifica en un dolor de cabeza. Sí, te puede sanar, no digo que no, pero no es ahí donde se glorifica. Donde Dios se glorifica es cuando el médico dice, ya no hay remedio. Aquí, Palmolive o jabón. En otras palabras, donde Dios se glorifica es donde la gente no dice, ¿lo sanaría la pastilla o la oración? ¿Sabe usted que a veces no sabemos quién nos sanó, si la pastilla o el Señor? Porque la pastilla y la oración, ¿a qué le tiene más fe? ¿A la pastilla o al Señor? Al Señor, obviamente. Entonces, por eso, repito, Dios usa a las personas para sanar, pero el poder no está en la persona, el poder está en Dios. Porque si estuviera en la persona, esta persona haría que alguien sane cuando él quisiera. Y no es la voluntad de Dios que todos sanen. No es la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué Dios no me sana? Me preguntó una señora bastante anciana allá en un lugar que se llama San Simón, jurisdicción de Mercedes Umaña, departamento de Isulután, el oriente de mi país. Siempre digo eso para que vean que no estoy mintiendo. Terminé de predicar en la noche y terminando de predicar se me acerca una hermana. Pastor, me dice, tengo una pregunta y yo sé que usted me la va a contestar. Claro que sí, le dije. De veras, sí, le dije, pero yo bromeando. Entonces dígame, por favor, ¿por qué Dios no me sana? Yo no sabía quién era la hermana, ni mucho menos qué enfermedad tenía. Pero quiero que me diga por qué Dios no es fácil, le dije yo. Se le pelaron los ojos, este es un profeta, dijo. ¿Por qué? Me dijo. Porque así enfermita como la tiene, solo aquí pasa en la iglesia. ¿Cómo sabe? Me dijo. Porque es maña de nosotros. Solo venimos cuando hay problema. No nosotros, los que no vienen. Venimos solo cuando hay problema. Resuelto el problema, nos vamos y ya no venimos. Hermano, Dios no es un botiquín de primeros auxilios. Dios no solamente te quiere sanar. Dios no solamente quiere resolver tu problema. Dios quiere darte mucho más, pero te vas, perdiste lo demás. Entonces, el don de sanidades es un don muy complejo y muy controversial. ¿Será cierto? Hay gente que no cree. ¿Será cierto? Y por último también, existe la sanidad. Hoy en día, alguien que me busque Hebreos 13:8 y me lo lee fuerte, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 8. El que lo encuentre, me lo lee a voz en cuello. Hebreos 13:8. ¿Nadie lo ha encontrado? Si nadie lo ha encontrado, apúntenlo porque lo voy a leer yo mejor. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. El Jesucristo de la iglesia primitiva es el Jesucristo de la Reforma. El Jesucristo de la Reforma es el Jesucristo de Estados Unidos. Es el mismo Jesucristo de Centroamérica. Es el mismo. Hermanos, Él no cambia. Para que usted me entienda este punto. Si no terminamos, no se preocupe porque ya vamos a dejar los demás para después. Cuando yo recién vine a este país, me encontré con un amigo de años y habíamos hecho un equipo. Él cantaba y yo predicaba y anduvimos por todo el país. Yo conocí varios estados, aproveché en esa ocasión. Pues un día me dice, mira, ¿qué vas a hacer ahorita? Me llamó por teléfono. ¿Por qué? Le dije, quiero llevarte a dar una vuelta. Me dijo, está bueno. Y me llegó a recoger y me dijo, te voy a llevar al cine, me dijo. Hermano, yo acababa de llegar, asustado. Hermano, yo no sé ustedes, pero en El Salvador es pecado ir al cine. Y me le quedó, está bromeando, ¿verdad? ¿Por qué? Me dijo. Si ir al cine es pecado. No, aquí no, me dijo. Ahí en El Salvador sí, pero aquí no, me dijo. Quiere decir que el Dios del Salvador es uno y el de Estados Unidos es otro. ¿Qué dice aquí? Jesucristo es el mismo en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en cualquier lugar. Es el mismo. Eres tú el que te aprovechas de las circunstancias. Hermano, nosotros tenemos una cultura que no deberíamos de cambiar. Es que así es la cultura. Mire lo que me dijo una vez una hermana de la iglesia. Ay, pobre señora esta. Pastor, me dijo,
quiero que usted sea honesto conmigo, me dijo. Sí, hermana, dígame, le dije. Y que fuimos a El Salvador, me dijo. Ya nos llegaron los papeles y fuimos todos a El Salvador. Tienen 2 varones y una hembra. Y el papá y la mamá, por supuesto. Pero fíjese que como mi hija la llevamos, fue el novio, el novio de ella. Oh, está bien, le dije. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se iba a meter al cuarto de ella y con ella dormía. Hermano, ¿y usted permitió? Pues sí, como aquí en Estados Unidos así es, me dijo. Hermano, pero nosotros no somos gringos, le dije. ¿Usted permitió? Pues sí, está malo. Dije yo, perdónenme como dije, pero sí pensé, ¿esta vieja se hace o es? Hermano, si uno sabe, ¿yo cómo voy a permitir? Hermano, quiero contarles, los yernos que yo he tenido han sufrido conmigo. Yo vivía en San Bernardino y el novio de una de mis hijas grandes vivía en Los Ángeles. Y llega un día a visitarla, 1:30 o 2 horas de camino, y en calzoneta, en shorts, para los que no saben qué es calzoneta. Y yo me paré en la puerta. ¿Para dónde vas?, le dije yo. Vengo a ver a Tuti, me dijo. Pero aquí no es cancha, le dije. Aquí, para que venir a esta casa, ponete pantalón, le dije. No vengas en short. Pero mire, he manejado tanto. ¿A mí qué me importa?, le dije. Y sale mi hija, papi, déjelo. Ya no va a venir. Verá que no, ya no. Yo era turbio, hermano. Porque yo no entiendo los papás porque son tan alcahuetes. No dicen nada. Ay, mi hija con el novia. Yo los corría a todos. Uno de ellos me decía, pastor, ¿se acuerda cuando yo le caía mal? Es decir, cuando andaba de novio. ¿Y quién te ha dicho que me cae bien?, le dije yo. Pero bueno, vamos a terminar porque ustedes no me dejan a gusto. Ahora, la sanidad existe todavía. Todavía hay milagros. Los milagros no se terminaron. Y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, no se terminan hasta que nos muramos. Esa es la idea. Y los dones espirituales o los dones del Padre o del Hijo, estos dones son hasta que nos muramos. Porque cuando nos muramos ya no necesitamos dones. Cuando lleguemos al cielo, ¿necesita fe usted? No necesitamos fe. Cuando lleguemos al cielo, ¿necesitamos esperanza? No, si ya lo que esperábamos ya lo tenemos. Pero necesitamos amor, ese sí no se termina. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el distintivo del evangelio. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice 1 de Juan capítulo 4. De ahí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted es miedoso es porque no ama. Amén o no amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias, Señor, por lo que hemos tratado de entender en esta hora. Mientras estamos orando, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, sería una ingratitud si despedimos este servicio sin dar oportunidad a las personas que nos están viendo. O si hubiera aquí adentro alguien también, pues lo incluimos. Pero usted que nos está viendo, usted seguramente no sabe qué va a suceder cuando se muera. No existen pecados mortales y pecados veniales. Los pecados no se clasifican. Ante Dios, pecado es pecado. Y lo que lo lleva al infierno es el pecado de la rebelión, el pecado de la incredulidad, porque el que no cree en Dios, Él no lo puede perdonar. Ahora, si usted no ha hecho una decisión, si usted nunca le ha abierto su corazón a Cristo, tengo que decírselo, usted va rumbo al infierno. Porque al cielo nadie va por bueno, ni al infierno nadie va por malo. La diferencia la hace Jesucristo. Si Cristo está en su vida, usted va a ir al cielo el día que usted muera. Pero si Cristo no está en su vida, usted va a despertar en el infierno. Ahora, ¿qué hago, pastor? Solamente ábrale su corazón a través de una oración. Yo lo voy a dirigir. Voy a ir diciendo unas palabras o frases. Usted las va a ir repitiendo, pero con esta condición. Eche a andar una fe que seguramente usted no sabe que la tiene. Una fe capaz de entender que hay alguien que puede perdonar sus pecados, darle vida eterna y llevarle al cielo cuando muera. Echa a andar esa fe, y cada palabra o frase que vaya repitiendo, sepa que Dios lo está escuchando y toma en cuenta lo que usted le va a decir. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale así: Señor Jesús, reconozco y admito que soy pecador. Te he ofendido, consciente o inconscientemente. Pero ahora, Señor,
me presento delante de ti, arrepentido, para suplicarte que perdones y borres todos mis pecados. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz para salvarme del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso, Señor, en este mismo momento, yo te abro mi corazón y te suplico que entres a morar en él. Por la fe, a partir de hoy, sé que soy salvo. Sé que soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Amén. Si usted hizo esta oración, ahora usted es un hijo de Dios. No porque yo lo diga o porque se me ocurrió. El Evangelio de Juan en el capítulo 14 nos enseña eso. Y Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, primer elemento, a los que creen en su nombre, segundo elemento, a esto les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.